Hola, huestes del Rey, Dios te bendiga. Estoy muy agradecido con el Señor porque tenemos una vez más esta oportunidad de poder compartir un video. El día de hoy estaremos compartiendo la palabra de Dios con respecto a la consagración de la familia. Pero antes, pues hacer un pequeño saludo, ¿verdad? A cada uno de ustedes, mis hermanos, que ven los videos. Gracias porque han estado poniendo atención a las predicaciones. Yo espero en verdad que en su corazón estén guardando la palabra de Dios, que estas predicaciones les esté dejando esa enseñanza, ese aprendizaje, y que con un corazón dispuesto permanezcamos hasta que esto termine. Yo entiendo que a veces no es lo mismo, ¿verdad? De estar viendo los videos, que estar asistiendo a la iglesia, que estar compartiendo con los hermanos, y extrañamos de pronto esta parte de la convivencia. Pero yo te animo a que permanezcas con fe. Y como te lo he dicho en alguna otra ocasión ya, esta es una oportunidad más para poner en práctica nuestra fe en casa, que estemos compartiendo con nuestros hijos, con nuestra familia, que estemos viendo con nuestros esposos y esposas los videos, tal vez haciendo un devocional, un tiempo de oración personal, un tiempo de alabanza, ¿por qué no? Entonces yo te invito, hermano y hermana, a que no desechemos esta oportunidad que el Señor nos da de poder aprender de una manera diferente de la palabra de Dios. Esto se ha extendido más de lo que teníamos previsto y entonces estoy pensando en que que pueda estar subiendo los videos, pero hacerlos en vivo. Sabes, a veces he tenido un poquillo de problema más como para subirlo así grabado, que he estado viendo mejor la posibilidad de hacerlo en vivo para poder tener nuestra clase. Tal vez el tema de la predicación podríamos hacerlo grabado y podríamos programar un tiempo de oración el día miércoles, así en vivo. Tal vez no hacer la oración, pero sí compartirlo por medio de una aplicación. Que hagamos, no sé, unos 15 minutos, 20 minutos de video, perdón, en vivo, y llevarnos esa oración para tener un poquito de interacción. Entonces lo dejo aquí en el video y lo terminamos de platicar ahí por medio del grupo de WhatsApp. Bien, bueno, y por otra parte, bueno, también la clase, que pudiésemos continuar con la clase de escuela dominical, también de una manera en vivo, ¿no? Entonces, quiero tratar de que no estemos limitados a solamente a tener la predicación y no tener lo que normalmente estamos acostumbrados, sino ver la forma de adaptarnos lo más posible a esto. Pero bueno, sin más preámbulos, hermanos, y enviándoles un saludo, vamos a comenzar con una oración y vamos de lleno al tema del día de hoy. Padre Santo, Señor Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos ante ti gozosos, Padre, porque nos das la oportunidad de por este medio de video poder buscar de tu palabra, poder alimentarnos, Señor. Y yo te ruego que nos des sabiduría y entendimiento para poder comprender tu palabra y para guardarlo en nuestro corazón, que tengamos el valor y la fuerza de ponerlo por obra, Señor. Ayúdanos en todo momento. A cada uno de mis hermanos que hoy ven este video, Señor, que sientan en su corazón tu presencia y en todo tiempo, que la paz tuya sea en sus casas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mi oración ha sido un poco breve, pero tú sabes, por tiempo de grabación, más yo te invito a que en casa tengas un tiempo más extenso de oración al Señor. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, y es la consagración de la familia. Hemos llevado hasta el día de hoy 3 temas que van de alguna manera enlazados. Y yo espero que hayas podido ver este hilo que los va enlazando. El primero fue este cambio de naturaleza, ¿verdad? La naturaleza antes y la naturaleza de ahora, una nueva naturaleza que es forjada en el poder de Dios. Después vimos con la vida de Sansón la consagración a Dios y el peligro también, ¿verdad?, de que ésta se rompa. ¿Y qué hacer
cuando esta consagración ¿qué pasa cuando se rompe la consagración hacia Dios? Y el propósito con el cual somos llamados, que más que de nosotros depende de Dios, pero Él nos sustenta para cumplirlo, ¿verdad? Pero también vimos nuestras responsabilidades como llamados. Muy bien, y tiene que ver con este lazo. Ahora vamos con la consagración de la familia. Hemos visto el cambio de la naturaleza, después una consagración personal, pero ahora lo vamos a ver en un ámbito familiar. Y nuestro versículo base del día de hoy es Génesis 1:28. Voy a darle lectura. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor ha creado al hombre y a la mujer. Pasaron ya 6 días de la creación. Bueno, estamos en el 6.º día de la creación, y el Señor creó ya previamente todo el ambiente, los árboles, las aguas, la tierra, etcétera, etcétera. Y llega el momento en el que ha creado al hombre. Y dice al hombre: yo te he creado para que estés por encima de toda esta creación. Pero el Señor había creado a los animales ya, y no había creado uno solo. No creó solamente un elefante macho, o no solamente creó un león hembra, bueno, una leona, ¿verdad? Sino que de todos ellos había creado conforme a su género y especie. Los había creado el Señor de una manera física, facultados para poder reproducirse. Pero también los creó los bendijo, perdón, pero también los bendijo para que pudiesen lograr este propósito. Esta no fue la excepción con el hombre. El hombre fue creado, pero no creó solamente Dios al varón. Bueno, en un principio, ¿verdad? Pero el Señor lo complementó con Eva. Y ha creado entonces ahora el Señor hombre y mujer. Y los ha creado facultados físicamente para poder procrear. Pero no solamente el Señor los ha dejado facultados, sino que ahora los ha bendecido. Y les ha dicho: multiplíquense, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, la tierra, ellos conocían al Señor, tenían una comunión con Dios. Ya lo vimos en el tema, ¿verdad? De la naturaleza. Ellos tenían una comunión con Dios. Y el Señor estaba con ellos constantemente. Ellos conocían la gloria de Dios, su majestad. Entonces, esta tenía que ser transmitido entre su descendencia. ¿Cuál es entonces el propósito de fructificar y multiplicaos? Llenar la tierra, sí, claro, de su descendencia, pero también llenarla, de alguna manera, propagar la gloria de Dios. El Señor ha instituido en este momento la familia cuando crea al hombre y a la mujer. El Señor crea a la familia como el corazón, como el punto medular de la creación, puesto que el hombre estaba por encima de la creación, ¿verdad? De los animales, de las aves, de los árboles. El hombre está ahora encima, está en un lugar privilegiado. Y el Señor por eso le ha dicho, en esto entendemos el sojuzgarla y señorearla. El Señor le ha dado gobierno por sobre la tierra, pero es un gobierno de cuidado. Lo hemos platicado en otras ocasiones. El Señor le ha entregado un gobierno en las manos de Adán, de cuidado de la creación, del cuidado de los animales y de la naturaleza. Pero también ha puesto en él una responsabilidad: tener una familia, cuidar a su esposa y a sus hijos. El propósito viene de la mano con la consagración, lo hemos visto, ¿verdad? El propósito, un propósito de los hijos de Dios y conforme al Señor y que van caminando. Porque hemos visto a través de la Biblia también algunos que tienen un propósito que Dios ha puesto en ellos, pero no son salvos, ¿verdad? Pero nosotros sí. Nosotros hemos sido llamados para salvación y para un propósito en el reino de Dios. Y el cumplir con este propósito tiene que ver con la consagración también que nosotros tenemos.
Adán tenía un propósito y tenía que mantenerse consagrado. Vamos a recopilar un poquito. Adán, de los temas anteriores, Adán recibió un propósito y tenía que mantenerse consagrado. El Señor le dijo, mira Adán, tú vas a señorear y a juzgar la tierra y la vas a poblar y a llenar, pero tienes que ser obediente a mis mandamientos. ¿Y qué sucedió? Adán no obedeció al mandamiento de Dios. Adán rompió esa consagración y el propósito de Dios en la vida de ellos se vio alterado ahí. Después tomamos en el siguiente tema la vida de Sansón en una consagración personal. Y lo vemos desde los padres de Sansón. Recordemos, fue llamada la madre de Sansón y ella era estéril, pero ahora recibió un propósito. Le dijo, tú vas a ser madre y el hijo que tú vas a concebir va a ser el libertador de Israel. Pero debes de consagrarte a mí. Debes de vivir, debes de comer, debes de beber de cierta forma. Y después viene Sansón. Y Sansón también es elegido para un propósito. Pero también había una consagración. Él debía de vivir de cierta manera, ¿verdad? Pero su consagración se rompió. Y entonces el propósito sufre. Ahora el Señor ha creado la familia con un propósito y para cumplir este propósito debe de permanecer en consagración. Te decía yo, y Adán y Eva fueron constituidos físicamente para poder procrear, pero la bendición del Señor viene posteriormente. Ellos comenzaron una buena vida delante del Señor. Estaban en el huerto de Edén y podían comer de todo árbol, excepto uno, pero no lo hicieron y su consagración se rompió. Son echados del huerto de Edén y comienzan su familia, pero esta familia ya no tenía esa misma comunión. Y entonces vemos el primer crimen, este asesinato por parte de Caín hacia Abel. Y así va avanzando todas las familias de la tierra a través de la historia. ¿Cómo podemos ver la situación de las familias hoy en día? El pecado ha inundado a la humanidad, no solo en un ámbito personal, sino las familias, las cuales el Señor ha constituido como el núcleo de la creación, ¿verdad? De esta institución tan importante. Y ha sido hoy el estado de la familia alterado por el pecado. ¿Qué vemos hoy en las familias de la creación, de este mundo? Vemos asesinato, vemos adulterio, incesto, violencia, abandono, adicciones. ¿Cuántos casos no podemos ver a través de los noticieros? ¿Cuántos casos no podemos ver a través de los periódicos? O inclusive, no vamos lejos. En alguna ocasión nos ha compartido nuestra hermana Diana, ¿verdad? De casos que ella ha llegado a ver en su trabajo. ¿Y cómo entonces se ha trastornado ahora este propósito de la familia? ¿Está cumpliendo la familia del mundo hoy el propósito con el cual fue diseñada? De ninguna manera, porque tampoco hay consagración en la familia. Muchas familias ni siquiera conocen de Dios. Hay familias que conocen de Dios y no están siendo consagradas, no están cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Ahora pues, entonces, la ignorancia del hombre con respecto al conocimiento de Dios lo está llevando a la destrucción. Y a veces cuando pensamos de la destrucción del hombre, comenzamos a pensar en el calentamiento global, comenzamos a pensar en la extinción de muchas especies. Pero no es esto lo más preocupante. Hoy en día hay infinidad de organizaciones que se encargan para que se preocupan por estos detalles, ¿no? Por el calentamiento global o fundaciones animalistas y etcétera. Pero ¿es realmente en lo que debemos concentrarnos? Muy pocas son las instituciones que se preocupan por la restauración de la familia, por las mujeres que están sufriendo abandono, por las mujeres que están sufriendo violencia, por los niños que están sufriendo violaciones, etcétera, e inclusive hombres, ¿no? Hoy en día ya es también común escuchar de hombres violentados.
Entonces, ¿qué está haciendo la humanidad por restituir esta? ¿Qué tanta importancia le ha dado a la familia? ¿No saben que la familia es el principal motor de toda esta sociedad y aún de la creación? Hace no mucho tiempo escuchaba yo una historia. Era un niño que había sufrido de violencia sexual, había sido violado por su papá. Entonces este niño se le habían hecho en su corazón traumas tan grandes y tan lastimosos, que entonces él desquitaba esa frustración con sus compañeros de la escuela, aún con sus hermanas, y llegaba al punto en el que estaba asesinando animales, pero de una manera muy violenta y sádica. Entonces, al comenzar a estudiarlo, ellos descubrieron que esta era la razón que estaba detonando su comportamiento. ¿Cómo es que dentro de la familia es el lugar en el cual se forman, pero también se deforman los seres humanos? Así es. Una familia con un buen fundamento, una familia que ha crecido sanamente, es una familia que produce seres humanos, por así decirlo, buenos, pero tenemos que verlo de una manera más espiritual. Tenemos que verlo de la forma en la que Dios lo ve. Recordemos que de muchas formas nuestro actuar y la forma en la que vivimos es un reflejo de nuestro estado espiritual y lo que hacemos. Bueno, el día de hoy veremos la importancia de la familia, la importancia de la consagración de la familia. Hemos visto ya en nuestra parte individual, ¿no? Hemos visto ya en nuestra forma de nuestra naturaleza, y hemos visto también ya la forma en nuestro corazón, y después pasamos a la consagración y nuestra dedicación personal. Pero hoy vamos a verlo de la importancia de que esto ahora se extienda a nuestro nivel familiar, y después veremos a la iglesia. Muy bien. A través de esta predicación veremos ejemplos bíblicos de la bendición que hay en que Dios sea el núcleo de nuestra familia, que vivamos de una manera consagrada y cumplamos ese propósito que Dios ha puesto en nosotros. Pero sí también vamos a observar algunas de las características que debemos de trabajar para tener, en las que Dios nos enseña que debe de tener nuestra familia, una familia consagrada. Nuestros labores, nuestras obligaciones y las bendiciones que tienen el cumplimiento de ello. Vamos a ver a través de este listado varios versículos. Yo te recomiendo, hermano, que los vayas anotando en una libreta, que los vayas estudiando y tengas mentalizado poder cumplir, llegar a eso. Vamos a ver características que es deseable que nuestras familias tengan. Comencemos en que nuestra familia debe ser una familia bendecida. Una familia bendecida, vamos a ir a Génesis 28:14. En Génesis 28:14 encontramos que el Señor ha hecho una promesa a Abraham y le ha dicho: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es la manera del cumplimiento de esta promesa? ¿Será que todas las familias iban a ser judíos? ¿Todas las familias del mundo? ¿Todas las familias del mundo, Israel sería la única nación de la tierra? De ninguna manera, ¿verdad? El Señor está hablando a Abraham acerca de la llegada de Jesús por medio de su descendencia. Es que es en Jesús que nosotros podemos tener la bendición en nuestras familias. Es Jesús quien trae la salvación. Es Jesús quien trae ahora esa reconciliación entre el Padre y nosotros. Es por medio de Jesús que nosotros tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento y un amor verdadero. Es Jesús quien ha nacido de la descendencia de Abraham. La familia que es bendecida es aquella familia que ha abierto su corazón a la palabra de Dios, al Evangelio de Jesucristo. La familia que es bendecida es aquella familia que ha abierto sus puertas al Señor. Después, debemos ser una familia que es pueblo de Dios. En Jeremías 31:1, el Señor dice: yo seré para todas las familias, yo seré Dios para todas las familias, y todas las familias me serán por pueblo.
Dios preparó un lugar y un tiempo para ser el protector de las familias que se apartarán para ser un pueblo santo. Tu familia, mi familia, la familia de cada uno de los que hemos recibido al Señor, que el Señor habita en nuestras casas. No somos una familia común y corriente. Y no debemos de tenerlo como en una manera soberbia. No es que digamos, mi familia es santa, mi familia es salva, las demás son hijos del diablo. No, de ninguna manera, ¿verdad? Sino de una manera en la que no merecíamos nada. Éramos todos y cada uno de nosotros pecadores, mas el amor y misericordia de Dios ha sido tan grande que Él nos ha rescatado y nos ha apartado, nos ha limpiado y nos ha apartado de entre todas las familias de la tierra para formar su reino, parte de su reino, y ser una familia especial de entre todos ellos. Hemos sido una familia escogida de entre las demás y por eso debemos comportarnos como tal, consagrar nuestra familia, nuestra esposa, esposo, nuestros hijos e hijas. Todos y cada uno debemos de vivir de una manera agradable a Dios, porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Hemos sido limpiados, hemos sido perdonados y restaurados en nuestra comunión con el Padre para formar parte de su reino. Ahora, el hecho de ser una familia que pertenece al pueblo de Dios implica el que tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que vivir bajo sus estatutos, bajo sus ordenanzas, bajo el amor y cuidado de Dios. Esa es la palabra de Dios y es Jesús mismo diciéndonos que la muestra de amor es guardar su mandamiento, ¿verdad? Dice el Señor, si me amas de verdad, guarda mis mandamientos. Y sabemos que somos débiles. En ocasiones llegamos a caer, llegamos a ser desobedientes. A veces nuestro corazón es tan necio. Por eso debemos de ser también una familia amonestable. Esto es, una familia que esté dispuesta a la reprensión del Señor. Una familia que esté dispuesta a la disciplina. En Amós 3:2 es donde hace referencia a esto. Dice el Señor, de entre todas las familias yo los conozco a ustedes. Por eso yo los voy a disciplinar, yo los voy a corregir. Y hallamos en esto también bendición. Imagina, hermano, que como familia estamos llevando un rumbo que nos va a llevar hacia la muerte. Estamos caminando por un camino pedregoso, con espinas, pero que a nuestros ojos parece correcto, que según nuestros ojos pareciera de bendición. Y la realidad es que su final es final de muerte, pero no lo sabemos. ¿Quién pues nos podría salvar de ese camino? ¿Cómo pues podríamos corregir nuestro andar? Es el Señor quien por medio de su amor y misericordia nos atrae y nos dice, ese no es el camino. Pero a veces somos tan necios también que habiendo escuchado la voz del Señor seguimos caminando por el mismo camino. Pero debemos estar dispuestos a ser corregidos. Debemos ser una familia que está dispuesta a la disciplina del Señor, hallando en ella, en esa disciplina, bendición también. Debemos de ser una familia de la fe. ¿Esto qué es? No una familia de fe. No hablo ahora de la fe, del acto de creer. No hablo ahora de esta fe que tiene que ver con la certeza de lo que espera, etc. No. Sino que para esto vamos a ir a Gálatas 6:10. En donde cuál nos está haciendo una recomendación Pablo y dice, siempre que tengamos la oportunidad hagamos el bien y principalmente a los de la familia de la fe. ¿Qué es esto? Bueno, tú y yo, ¿por qué somos hermanos? Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hemos sido adoptados en el Señor, hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, somos hermanos en la fe, en esa creencia, en esa confianza en el Señor, no con un lazo de sangre, sino con un lazo del Espíritu y el Espíritu del Señor. Hemos sido todos nosotros hechos hijos suyos y hermanos en esta fe. Entonces, cuando dice la palabra que seamos familias de fe, estamos buscando, hermanos, que seamos verdaderamente hermanos en esa creencia, que estemos practicando esa fe, que estemos firmes en nuestra creencia en el Señor, en lo que Él nos ha enseñado y que no desfallezcamos.
Y sí, también buscar aquellas cosas buenas. Dice Efesios 6:10, dice, siempre que tengamos oportunidad, hacer el bien. Y también con nuestra familia. No solo preocupar, una familia de fe, de la fe, es una familia que no solamente se preocupa por sí misma, es una familia que tiene la capacidad de ver la necesidad de las otras familias de la fe y poder ayudarlos y contribuir con ellos. Es una familia que tiene la capacidad de la empatía. Seamos, pues, cada una de nuestras familias una familia de la fe, unidos en esa creencia firme y convicción en el Señor. Pero también seamos una familia de pacto, una familia de compromiso real. Jeremías 35:19, en general todo el capítulo 35, nos habla de un grupo especial. Son los recabitas. Estos recabitas habían sido instruidos por su padre que debían de guardarse, de no beber vino, de no hacer. Bueno, entonces son llamados por el Señor por medio del profeta y les dice, te estoy resumiendo la historia, y les dice el Señor, por cuanto ustedes han sido obedientes y han guardado el mandamiento de su Padre, no faltará ni uno de ustedes en mi presencia jamás. Hermano, hermana, yo recuerdo cuando fui a cuando fui a presentar a mis hijos en la iglesia. Y entonces yo decía, Señor, yo me comprometo. Primero te doy gracias por la bendición que me has dado. Pero también yo me comprometo, Señor, a criar a mis hijos de tal manera que su vida te glorifiquen, que sean testimonio, que sean un reflejo tuyo, Señor. Yo me comprometo a que mis hijos van a caminar por el camino de la fe y a enseñarles, a instruirlos en tus caminos todos los días de mi vida. El pacto, hermanos, va más allá de esas falacias que hoy enseñan en estas iglesias carismáticas, de que pacte con Dios y que traiga las escrituras de su terreno y que traiga su carro y no sé qué más. Hoy lo han transformado en eso, pero un pacto, eso es un compromiso con Dios, un compromiso verdadero. No tiene que ver con la riqueza, no tiene que ver con las monedas. Este pacto que hacemos con Dios con respecto a nuestra familia es trascendental. Cuando tú instruyes a tu familia, cuando tú has hecho un pacto, un compromiso con Dios de instruir a tus hijos y a toda tu familia que le busquen y que le sirvan, entonces el Señor tendrá siempre presente este pacto. Y así tu familia no solamente hoy será de bendición, sino que dejarás ese legado a los hijos de tus hijos también. Seamos esa familia de compromiso con el Señor, esa familia que está comprometida a seguir sus instrucciones, sus enseñanzas, su palabra, teniéndolo siempre en cuenta para nuestro día a día. Seamos familias piadosas. Cada una de todas estas cosas hablan de las familias piadosas. ¿Qué es la piedad, hermanos? Lo hemos comentado en alguna ocasión. La piedad no es pasar por un lugar y ver a una persona que pide limosna y entonces sacar y darle. No, esa no es la piedad. Es parte de lo que es una persona piadosa. Una persona piadosa es aquella que toma en cuenta al Señor para todo su modo de vivir. Una persona piadosa es aquel que está pensando en el Señor, en si es correcto lo que hace o no conforme a la voluntad de Dios. La piedad es una virtud que agrada a nuestro Señor. Trae contentamiento al corazón del Padre y debemos de ser diligentes en la obediencia, en el actuar del día a día en nuestras vidas. Debemos de ser familias piadosas. Cada una, en tu casa, en mi casa, debemos esforzarnos por tomar siempre en cuenta al Señor. ¿Y cómo pues podemos llegar a cumplir cada una de estas características? ¿Cómo podemos llegar a ser a ser una familia de la fe, a ser una familia piadosa, a ser una familia de pacto? ¿Cómo podremos llegar a todo eso? Bueno, el día de hoy vamos a ver 5 puntos. Y no estoy diciendo que esto sea absoluto, hermano, pero son 5 puntos que nos van a ayudar
a cumplir con este propósito, a permanecer consagrados y a cumplir el propósito de ser familias que glorifican el nombre de Dios aquí en la tierra. En Proverbios 22:6 nos encontramos con este texto que todos conocemos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. ¿Lo recuerdas? Bueno, creo que una de las principales cosas que debemos hacer para ser una familia consagrada y que cumpla el propósito de Dios es que los padres criemos a los hijos con disciplina, con amor y en constancia, constantemente. No es como solamente hoy te voy a corregir, no es como solamente hoy te voy a enseñar la Biblia, no es como solamente hoy vamos a orar, o los primeros 2, 3 días, o la primera semana, sino que constantemente voy a estar instruyendo a mis hijos, a mi esposa, también como alimentándonos, ¿no? Porque es importante la instrucción dentro de nuestra casa. Tenemos que ser de esa manera. Hoy en día, ¿de qué manera vive el mundo y las familias? Los hijos golpeando a los padres, a las madres. Se asesinan unos a otros. Los padres asesinan a los hijos y los hijos matan a los padres. Esa es la manera en la que vive hoy el mundo, porque no han sido instruidos, ni desde pequeños, ni ahora de grandes. Y si no fueron instruidos desde pequeños, ¿cuán difícil será instruirlos ahora de grandes? Mas para Dios no hay ningún imposible. Pero si empezamos en nuestras familias hoy, el futuro será más sencillo. El punto número 2 tiene que ver con las finanzas. Lamentablemente hoy en día en muchas iglesias donde se habla de finanzas es para sacar dinero, es para robar, lamentablemente. Pero cuando el Señor habla de finanzas, no siempre es no es de esa manera, no es para abusar. Cuando el Señor habla de finanzas es para que seamos sabios, que seamos diligentes, que seamos administrados con nuestros recursos. ¿Cuántas familias no hay que nunca pueden tener dinero, que siempre es difícil adquirir cosas y no hay una estabilidad? ¿Por qué tiene que ver las finanzas con una familia estable, una familia consagrada? Bueno, como varones hemos sido llamados también a proveer en nuestra casa. No siempre es sencillo y sabemos que pasamos situaciones difíciles, pero debemos de ser sabios con las bendiciones que el Señor nos da, porque de lo contrario, esto también trae conflictos dentro de nuestras familias. ¿Cuántos matrimonios no conocen que tienen dificultades porque no hay buena provisión? Porque no hay para pagar la renta, no hay para pagar el gas, no hay para la luz, apenas hay para comer y a veces no. Entonces, el Señor no desea que nuestra familia sea de esa forma. El Señor desea que seamos diligentes trabajadores. También las mujeres administradas, así como el varón, que los hijos sean agradecidos y que valoren las bendiciones que hay en la casa. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. En la casa del sabio, del que es administrado, del que es cuidadoso con las ganancias, hay siempre abundancia. Siempre es cuidado lo que el Señor nos da y es agradecido, ¿verdad? Por eso dice, hay tesoro y hay aceite. Pero, ¿y qué pasa con el insensato? Hay gente que gana muy bien, pero nunca tiene dinero. Hay gente que gana muy bien dinero, pero no sabe administrarlo, porque es insensato. Lo disipa, parece que lo desaparece. En el punto número 3, tiene que ver con el disfrutar la compañía, el compartir juntos. En el Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Debemos de ver a nuestra familia como hermanos también. Debemos de ver a nuestra familia como una iglesia, ¿verdad? En muchas ocasiones he llegado a citar esto de mi hermano Robert, ¿verdad? Dice, mi casa no es solo una casa, es una iglesia. Y debemos de ver nuestra familia como esa iglesia. A través, en los siguientes 2 puntos, encontraremos algunas recomendaciones que está haciendo Pablo para la iglesia. Pero debemos tomarlo también y trasladarlo a nuestra familia, lo cual es el corazón de la iglesia. La iglesia se compone de las familias, ¿verdad?
Entonces, miraba yo algunas estadísticas de ahora de esta cuarentena y decían que los problemas maritales y en las familias en general están en aumento. Y es que, hermano, la gente ya no sabe convivir entre sí. El esposo se la pasa trabajando y se desentiende de las situaciones personales de la familia. Él dice, está mi deber, estoy cumpliendo, estoy haciendo bien. Y la mujer, ahora con los hijos están en la escuela, el esposo trabajando, y se ha afianzado de su soledad en la casa. ¿De qué manera puede esto contribuir? De ninguna. Los hijos se la pasan en el celular, ahora no están en la escuela, entonces están en el celular, en la computadora, las consolas de videojuegos, y nunca conviven. Y ahora que están todos en ese roce, hermanos, están ahora cohabitando juntos dentro de la casa durante tanto tiempo, ya no saben qué hacer. Los hijos desesperan a la mamá desespera al papá, el papá desespera a la mamá y todos se desesperan entre sí. Los casos de violencia intrafamiliar han crecido en este último mes, porque no se soportan, porque se han dado cuenta que ya no saben convivir, que solamente se veían como vecinos, yo creo. El hombre salía a trabajar y regresaba hasta en la noche. La mujer se encargaba de sus deberes, los hijos en la escuela y etcétera. ¿Conoces esa situación que hoy se viven en las casas? Es esa la realidad. Las familias realmente han dejado de ser familias. Cada quien se ocupa de lo suyo. Y ahora que tienen que convivir, se les hace imposible. Pero nosotros debemos de trabajar en esa convivencia, deleitarnos en platicarnos historias, botar el celular un rato y comenzar a hacer un rompecabezas, a juegos de mesa, que podamos convivir en familia y disfrutar de ese tiempo en unidad. En la unidad de nuestra familia, en unidad con Dios, porque no solamente se va a tratar de hacer rompecabezas o juegos de mesa, sino que podamos orar, que podamos compartir la palabra, que podamos tener un tiempo de alabanza. ¿Por qué no? En familia. Así comenzó la iglesia, en familias, en casas. Tenemos que trabajar en ello para ser esta familia consagrada, que agrada a Dios y que cumple su propósito en la tierra. Punto número 4. Compartir las actividades dentro del hogar como un equipo espiritual. Vamos a Gálatas 6:2 y dice sobrellevad las cargas, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermano, imagínense esas familias que no se la pasan en el celular, cada quien en lo suyo, todos hacen lo suyo nada más. ¿Qué capacidad pueden tener de empatía? Eso lleva a que los jóvenes y niños que están en depresión no tienen con quién ir, no sienten confianza. Comienzan a las adicciones, las drogas, el alcohol y en muchos casos atentar contra su vida. Se cortan las venas o realmente se quitan la vida, terminan suicidándose. Porque no tienen quién. Se sienten cansados los jóvenes, los niños y no tienen a quién acudir. No tienen confianza con nadie porque nadie los escucha. Los padres también. El varón se siente cansado, tiene problemas en el trabajo y no quiere ir con la esposa, no va con los hijos, con nadie. La esposa tiene problemas en casa y entonces no se acerca a su esposo. La escucha a otro hombre y comienza el adulterio. El hombre también no se acerca con su esposa, empieza a encontrar en otra mujer una confidencialidad y nace el adulterio. Y comienzan los problemas. No, debemos desarrollar esa empatía. Si yo veo a mi esposa y la veo que está mal, ¿qué tienes? ¿Qué te puedo escuchar? O mi esposa, varón, estás mal. Te veo triste, te veo preocupado. O juntos vemos a los hijos, los vemos tristes, andan desconcentrados, bajas las calificaciones. ¿Qué hacemos? Juntos, como equipo espiritual, llevando las cargas los unos de los otros. Qué hermoso que seamos una familia de ese tipo. Pues debemos esforzar, si no lo estamos haciendo, hagámoslo, y si lo estamos haciendo, continuemos, porque en esto radica el ser una familia consagrada que cumple el propósito de Dios.
Muy bien. Y ahora, el punto número 5, que los miembros se traten con respeto, que se fomenten los lazos de amor, amistad y comunión, aprendiendo a afrontar las adversidades todos juntos. La unidad familiar, cuando hemos llevado estas cosas, y entonces todos nos unimos. Y van a haber dificultades porque las van a ver, pero vamos a ir juntos. Tenemos que aprender a todo esto, a fomentar los lazos con la comunicación, compartir nuestros problemas, también nuestras felicidades, tratarnos con respeto. No por ser yo el padre o no por ser la madre podemos humillar a los hijos, provocarlos a ira de ninguna manera, sino tener respeto de ellos, tratarlos con amor, con respeto, con amabilidad. Ese es nuestro propósito y para ello vamos a Colosenses 3, 14, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El Señor nos hace una recomendación, ¿verdad? Soportémonos los unos a los otros. Hermano, yo tal vez tenga mi carácter difícil. Mis hijos, por ser mis hijos, no por ello tienen que estar soportando que yo tenga arranques de ira, de enojo, o que sea iracundo, irritable. De ninguna manera. Tengo que tener templanza y pensar también en los que conviven conmigo. Dice por ahí el dicho, ¿verdad? Allá en el mundo mundial, no todos somos monedita de oro para caerle bien a todos. Todos tenemos nuestros detalles, hermanos, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Y también así mis hijos conmigo, mi esposa y todos unos a otros, debemos de soportarnos los unos a otros. Pero ese soportarnos no quiere decir nada más aguantarnos. Soportar quiere decir sostener. Debemos sostenerlos los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros. Pero también, si alguno me llega a ofender, obviamente, como padre a mis hijos, daré una reprensión, los disciplinaré, les exhortaré, pero jamás con ira, sino también buscando el perdonarles, pero el que corrijan ellos su error. Y el hecho de ser su padre no quiere decir que sea yo perfecto, o ser su madre no quiere decir que sea yo perfecta. Entonces también tengo que tener un corazón dispuesto a reconocer mis errores y decir, perdón, me equivoqué. Y aquel recibir ese perdón, perdonándonos unos a otros si alguno tuviese queja contra nosotros. De la manera en que Cristo nos perdonó, vamos a perdonarnos también dentro de la familia. Hay familias en las que los papás no le hablan a los hijos a los padres, los yernos, las nueras, no se hablan entre sí. Debe de existir el perdón, así como el Señor nos ha perdonado, y buscar esa restauración de los lazos. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Como familia, el amor es el vínculo perfecto. ¿Y cuán más grande amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones? Que el amor que el Señor ha mostrado en nosotros. Por amor, guardémonos de hacer el bien, de hacer el mal y hagamos el bien. Por amor, adoremos al Señor y oremos todo el tiempo. Por amor, busquemos siempre estar en comunión con el Señor. Seamos una familia unida, consagrada a Dios, y cumplamos el propósito al cual hemos sido llamados. Glorificar al Señor en nuestras vidas, sí como individuos, pero como familias. Que demos testimonio de que el Señor gobierna nuestra familia y juntos glorificamos su nombre. Que juntos compartimos de su evangelio. Que juntos somos paz y somos luz, porque el Señor es en nosotros. Guardemos ese llamamiento que hemos recibido del Señor como familia. Consagrémonos como familia y demos gloria a Dios, porque hemos sido llamados para la alabanza de su gloria. Hermanos, damos gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque mientras muchas familias están ahora destrozándose por estar encerrados en casa, hoy entendemos que esto puede ser una oportunidad. Que no que puede ser, es una oportunidad para crecer, para ser una familia más fuerte, también como iglesia. Que es una oportunidad
para poder conocernos más, que es una oportunidad para amarnos más, que es una oportunidad para retomar las cosas buenas que a causa de los afanes de la vida hemos dejado atrás. Es una oportunidad para restaurar o fortalecer nuestra comunión entre nosotros y nuestra comunión con Dios. Es importante porque ¿qué más grande puede haber que servir al Señor y nuestra vida sea para darle gloria y honra? Hermanos y hermanas, me despido de ustedes esperando que esta predicación haya sido de gran bendición. Si tienes alguna duda, algún comentario, no dudes en mandarlo. Tienes mi número personal o si no tienes ningún problema, puedes subirlo también al grupo. Yo estaré al pendiente respondiéndote. Y no dejes de orar. Recuerda, los miércoles no son solamente para orar ese día por los hermanos, son para que el resto de la semana, hasta el próximo miércoles, estemos orando por las gratitudes, por las peticiones de nuestros hermanos y hermanas. No nos olvidemos, reforcemos ese lazo que el Señor ha puesto entre nosotros. Gracias, huestes del Rey, por tu fidelidad. Gracias, huestes del Rey, por tu esfuerzo. Que el Señor te bendiga. Que el Señor resplandezca su rostro sobre ti. Hasta pronto.